Hola, ¿qué tal? Esto es Tus Derechos, una iniciativa del Tribunal Constitucional que junto a TV Perú buscan precisamente eso, acercarle sus derechos porque es información que usted necesita conocer y que además necesita también poder manejar, como por ejemplo saber, conocer para permitirlo o no, si es que es legal o ilegal el uso de polígrafos o detectores de mentiras por parte de algunos empleadores a sus trabajadores, o si es solo cosa de concursos. Hoy en Tus Derechos hablamos de eso, hoy hablamos sobre el polígrafo. Soy Rocío Aliaga, bienvenidos. Seguramente nadie debe tener registro de cómo ni cuándo, tal vez en algún instante de supervivencia o en algún momento de temor. Lo cierto es que todos tenemos, sí, la certeza de que en algún segundo de la existencia y la conducta humana surgió la mentira, que es la afirmación que una persona hace sabiendo que no es verdad. Puede que en algún momento se haya dado como mecanismo de defensa e incluso de supervivencia, pero una vez que ésta se volvió una actitud consciente, fue de hecho sofisticándose y hasta aceptándose en alguna de sus formas de manera consentida, como las mentiras llamadas piadosas o las cosas que se dicen de mentira. Esto es, se miente en diferentes grados y algunos incluso son aceptados y hasta valorados socialmente. Por ejemplo, se saluda aun cuando no se tenga la más mínima consideración por la otra persona, pues hay que ser ante todo cortés. Y siguiendo la cortesía incluso se puede fingir atención y hasta humor frente a algo que probablemente no nos interese. Aunque estos grados de falsedades puedan incluso ser advertidos y aceptados por ambas partes, existe un nivel de mentira que ronda lo patológico y que puede encubrir los actos más condenables bajo un rostro tranquilo y amable. Para esos casos en los que la mentira alcanza niveles punibles es que en 1938 se creó el primer polígrafo o detector de mentiras, un instrumento mecánico capaz de captar algunos detalles fisiológicos como las variaciones de la presión arterial, el ritmo cardíaco, la frecuencia respiratoria y la respuesta galvánica, un fenómeno registrado en los cambios de la resistencia eléctrica de la piel que dependen de glándulas sudoríparas abundantes en las manos y dedos. El miedo, la ira o los sentimientos sexuales generan cambios en la resistencia eléctrica y pueden ser captados por este aparato, el polígrafo, que no es que detecte mentiras por sí mismo, ya que no está diseñado para eso, solamente detecta las respuestas fisiológicas del organismo. Estas reacciones son interpretadas por personas o por programas informáticos siguiendo un método que busca la validación científica. Su uso no solo está limitado al campo de organismos de inteligencia, policiales o de justicia, como prueba de descargo a favor del sospechoso, sino también a la asignación de algunos puestos de trabajo en algunos organismos de seguridad y en empresas privadas, como veremos en la sentencia que atendemos hoy. Bueno, ese era el informe que nos pone siempre un poco en contexto el tema. Esta mañana vamos a hablar de el polígrafo en Tus Derechos y qué tan legal o no es el uso de este aparatito, sobre todo en temas vinculados a empleadores, ¿no?, que lo usan con sus trabajadores. De hecho, no fue sentido así por un sindicato de los mismos que llegó hasta el Tribunal Constitucional y interpuso ahí su demanda de amparo. ¿No es así, Felipe? Buenos días. Buenos días, Rocío. Efectivamente, es un tema que tiene cierta actualidad porque muchas veces estamos ante este tipo de programas que recurren a un instrumento como para ver si la gente miente o no. Y de ahí que llama la atención que este caso efectivamente haya llegado al tribunal y básicamente un sindicato se queja porque al interior de la empresa esta utiliza este mecanismo para saber si ante un posible ilícito, aparentemente
se hurtó determinada cantidad de bienes de esa empresa, se recurre al polígrafo para saber si alguno de los trabajadores de esa empresa y conformantes del sindicato demandante habían tenido responsabilidad en los hechos. Bueno, pues el sindicato al parecer cerró filas por sus afiliados y llevó esta demanda al Tribunal Constitucional. Exacto. ¿Que les dijo qué cosa? Bueno, en realidad la discusión giró en torno a si el uso del polígrafo era constitucional o no. Porque la tesis del sindicato demandante era que vulneraba la intimidad de las personas e incluso la propia dignidad del trabajador, que sentían ellos que se estaban sintiendo como una cosa, expuestos a que un aparato detecte si habían mentido o no. Y más bien la posición contraria de la empresa fue que era válida este instrumento en la medida que no consideraban que afectaban los derechos fundamentales de los trabajadores. Y es ahí donde el tribunal observa estas dos posiciones. Y estima que de por sí el uso del polígrafo es constitucional, no es inconstitucional, y más bien establece algunos criterios para la adopción de ese instrumento a fin de que no afecte otros derechos fundamentales. O sea, tú hay una respuesta de fondo que la vamos a conocer más adelante. Nos vamos a ir a la pausa, pero vamos a regresar con el doctor Carlos Villantoy, expresidente de la Asociación de Poligrafistas del Perú, para que nos especifique por ahí algunos puntos que nos puedan ayudar a saber aún más de qué se trata este aparatito del que conocemos por ahí por los programas concurso, pero que también se usa para otros requerimientos. Pausa y regresamos en Tus Derechos hablando de el polígrafo. Estamos ya de regreso en Tus Derechos esta mañana conversando acerca de el polígrafo, de qué se trata este aparatito del que a lo mejor solo tenemos referencia por programas, concursos. Bueno, pues para aclararnos un poco el panorama se encuentra con nosotros el doctor Carlos Villantoy Barreda, que es expresidente de la Asociación de Poligrafistas del Perú. Hay asociación de poligrafistas en este país y nos acompaña el doctor Villantoy para que nos comente de qué se trata este polígrafo, ¿no? De pronto un poco que entró a escena a raíz de este programa muy comentado, pero el polígrafo es un aparato que ya tiene bastante tiempo en las realidades y bueno, y que se usa para diferentes cosas. ¿De qué se trata un polígrafo? Claro que sí, Rocío. Bueno, muy buenos días, es un honor estar aquí en tu programa. El polígrafo es un instrumento científico que fue creado hace varios años, más de 100 años, en Estados Unidos, ¿no? Y la razón por la que se crea el polígrafo, poli varios grafográficas, toma de diferentes gráficas de las reacciones fisiológicas de un ser humano, fue con la finalidad de que cuando se hacía una investigación policial en Estados Unidos en esa época, las ciencias forenses no estaban tan avanzadas como ahora. Entonces siempre se llegaba a uno o dos sospechosos, en los cuales había un alto margen de sospecha. Es ahí donde algunos científicos de esa época en Estados Unidos, tomando en cuenta lo que ya en la historia se había descubierto de que cuando un ser humano generaba ciertas reacciones fisiológicas, ellos crean un instrumento, una caja sensora, que tiene unos aditamentos que lo que hacen es captar y registrar ciertas reacciones fisiológicas que le permiten, bajo cierta lectura de parámetros, establecer si un ser humano está mintiendo o no. Eso ha evolucionado. Hoy en día el polígrafo es un instrumento digital con unos software súper modernos y los poligrafistas nos preparamos y actualizamos todos los años, como cualquier otro profesional, para poder detectar mejor la mentira. Claro, como todo elemento de la tecnología pues sufre evoluciones y diferentes cambios, por eso ustedes se siguen actualizando, pero ¿se usa solo para motivos como para los que fue creado, para temas policiales y de investigaciones y de justicia? ¿Para qué otros temas se usa? Bueno, tú mencionaste uno de los temas que no es el uso del polígrafo, ¿no? El tema de entretenimiento, ¿no? No fue esa su finalidad, ¿no? Sin embargo, la finalidad del polígrafo es solamente una: descubrir la verdad ante ciertas situaciones o utilizarlo como una herramienta más dentro de la evaluación de confiabilidad de una persona. Entonces se puede utilizar cuando una persona
va a ingresar a una organización sensible, hablamos de temas de inteligencia, o hablamos que tú vas a contratar a una niñera y quieres confirmar o descartar si esa niñera de repente no tiene una inclinación pedófila o pederasta, o la tiene con alguna persona que tiene ese tipo de inclinaciones, o que no ha maltratado niños en trabajos anteriores. Entonces, ¿cómo saberlo si no te lo dice? Solamente lo sabe ella. El polígrafo sirve para validar ese grado de confiabilidad. O vas a contratar a un chofer. De repente esa persona tiene malas intenciones, de repente quiere sacar información de su entorno para poder brindarla a personas al margen de la ley. Entonces, para eso sirve el polígrafo. Claro, no, y me menciona esos temas y se me paran los pelos, entonces quiero comprarlo ya, pero el tema es que un polígrafo no se ve en el telemercado, o sea, tiene un uso un poco el polígrafo limitado, ¿no? Como tal está limitado para el uso y compra de personas acreditadas y certificadas como poligrafistas. Mencionabas al inicio de la conversación, y qué bueno que lo hagas, nosotros los poligrafistas formales tenemos hoy una responsabilidad. Si bien es cierto, en el Perú se hizo más conocido el polígrafo por un programa de entretenimiento, nosotros ahora tenemos la tarea, los poligrafistas, y agradecemos por estos espacios, para poder comentar y manifestar y dar a conocer cuál es el uso de un polígrafo o de una evaluación poligráfica. Y tenemos asociaciones que de alguna manera nos dan ciertos estándares para que esas evaluaciones sean correctamente efectuadas. O sea, es decir, a ustedes los pueden contratar ciertas empresas o instituciones para que ustedes presten el servicio con los estándares de calidad adecuados. Pero luego, el tema del polígrafo, así como todas las cosas de la tecnología, no son infalibles. ¿Se puede mentir, se puede engañar a un polígrafo? En realidad, es una muy buena pregunta. No se le miente al polígrafo, se le miente al poligrafista. A ver, ¿cómo es eso? Es como, por ejemplo, en el ámbito forense, vamos a asumir que en este vaso están las huellas del presunto homicida. Ya se quedaron en este vaso. Entonces viene un perito, echa un reactivo, un polvo, y después coloca una cinta y levanta las huellas digitales que quedaron en el vaso. Correcto. El primer trabajo correcto que debe hacer ese perito es levantar correctamente la huella, echar correctamente el polvo. Y después va a pedirle a cada una de las personas que estuvieron en este ambiente sus impresiones para contrastar. Si él hace bien ese trabajo, esa pericia va a salir bien. La prueba de polígrafo es algo parecido. Tenemos un instrumento, pero parte vital de que esa prueba salga bien es el poligrafista. Es la obtención no se le miente al polígrafo, se manipula y se miente a veces al poligrafista que no hace correctamente la pregunta. Un ejemplo sencillo, ¿no? Un abogado, un policía y un periodista saben muy bien cuál es la diferencia entre robo y hurto. Hurto sin violencia, robo con fractura, violencia. Correcto. Entonces, asumamos que se perdió una laptop que estaba aquí en el estudio. Alguien se la llevó. ¿Fue un robo o fue un hurto? Fue un hurto. Hurto, no hubo violencia. Alguien la tomó y se la llevó. Si sentamos a todas las personas al polígrafo y yo le pregunto en la prueba, ¿usted robó? Y él sabe la diferencia entre hurto y robo, ¿qué va a pasar? ¿Reaccionaría o no reaccionaría? Probablemente al racionalizar se va a escapar. O sea, él cuando yo le pregunto, ¿usted robó? Él va a decir, no, yo robé. Entonces está mal efectuada la pregunta. El poligrafista tiene que ser muy hábil y muy inteligente para estructurar bien su pregunta sobre el hecho materia de investigación. Ahí es donde se genera el error. Y ahí es donde alguien puede pasar una prueba de polígrafo. Claro, es que luego, así como hemos tenido solo referencia tal vez de este instrumento por programas concurso, también los hemos tenido por películas o por series. Entonces, un poco que ahí también se ficciona, ¿no?, con el tema. Claro que sí. Y acaban pues apareciendo estos personajes que pasan las pruebas del polígrafo así y era el culpable, me dejo entender. Entonces, por ese sentido iba la consulta. Pero entonces engaña al poligrafista, no manipula. A la... O sea, si es un poligrafista pues que no cumple con la técnica, no cumple con los estándares, obviamente esa prueba, al igual como tomar mal unas impresiones dactilares, esa prueba no va a ser correcta. Por eso que las asociaciones tienen esa misión de velar por las correctas prácticas de nuestra actividad profesional en el ámbito de la poligrafía. Y es muy costoso,
acudir a este tipo de pruebas para una empresa, para una institución? No es muy bueno, depende del tipo de prueba, ¿no? Ya. No es lo mismo hacer una evaluación poligráfica como pericia en el ámbito judicial por un caso de agresión sexual, homicidio, narcotráfico, que hacer una evaluación por el robo de una laptop, ¿no? La técnica y la seriedad y el proceso tiene que ser el mismo, pero hablo de situaciones que son un poco distintas. Hoy por hoy las empresas utilizan mucho la evaluación poligráfica, más que para detectar culpables, para eximir de culpa al inocente. Esa es la principal razón de una evaluación poligráfica. O para filtrar muy bien al personal que van a contratar, ¿no? Sobre todo para entidades financieras, supongo. Hoy en día, ¿no? Este tema de la corrupción que se habla tanto, ¿no? O sea, si aplicásemos pruebas de polígrafo, sería una herramienta súper útil para combatir la corrupción en nuestro país. Bueno, pues nos quedamos entonces con esto último, una herramienta útil en tanto sea bien utilizada, ¿no? Así es. Muchísimas gracias al doctor Carlos Villantoy Barreda, expresidente de la Asociación de Poligrafistas del Perú, que nos ha aclarado un poco el panorama de qué se trata todo esto, ¿no? En qué consiste este aparatito y cómo puede ayudar también a dar con la verdad. Nos vamos a ir a la pausa en Tus Derechos, pero regresamos para seguir hablando del polígrafo. Seguimos con el programa Tus Derechos y hoy nos acompaña el doctor Carlos Guillermo Morales. Él es un destacado abogado laboralista y profesor de las universidades de la UPC y de Piura. Nos acompaña hoy para seguir hablando de este tema del polígrafo en las relaciones laborales. Bienvenido, doctor Morales. Gracias, encantado de estar en tu programa. Qué ocurrencia. Estamos entonces ante una sentencia que en buena cuenta constitucionaliza el uso del polígrafo en las relaciones laborales. ¿Así tan atrevido podríamos ser para calificar a esta sentencia? En realidad yo creo que la sentencia efectivamente tiene el innegable mérito de abordar un tema que por sí es espinoso, ¿no? El tema del polígrafo desde que se introdujo en la década del 40 ha generado múltiples controversias a nivel de la Corte Suprema de los Estados Unidos, y creo que es saludable precisamente que el Tribunal Constitucional peruano aborde el tema, ¿no? Creo que ahí hay un primer aspecto positivo, ¿no? Creo que en el abordaje del tema. Ahora, yo en realidad he revisado la sentencia con detenimiento y creo que efectivamente el mérito es que, por un lado, aborda el valor, el mérito probatorio que podría tener el polígrafo dentro del marco de una eventual colisión entre derechos fundamentales y sobre todo lo que está de por medio en juego es el tema del derecho a la intimidad del trabajador. Claro, hay una colisión ahí entre la intimidad del trabajador que se ha afectado y el derecho de la empresa a saber, por ejemplo, esclarecer la verdad, ¿no? El poder de decisión del empleador, diría yo, ¿no? Entonces, inclusive hay una frase que utilizaba mucho en la década del 70 para graficar este tema, ¿no? Este fenómeno, digamos, del ingreso de la Constitución a la fábrica, ¿no? Así se plantea. Entonces, aquí es un proceso inverso, porque precisamente, de alguna forma, con la introducción de tecnologías, entre las cuales obviamente el polígrafo no es precisamente lo más novedoso, tenemos, digamos, el tema de los correos electrónicos, el tema del secreto de las telecomunicaciones. O sea, en este momento las formas de organización del trabajo, hay una fuerte interacción con las tecnologías, entonces, de alguna forma, esa interacción ha potenciado el poder de dirección del empleador y de alguna manera puede inclusive llegar a niveles de intrusión. Entonces, precisamente dentro de ese marco, diría yo, valiosísimo es que se inscribe la sentencia. Claro, porque lo que busca es también generar algún tipo de garantías para que el trabajador, ¿no?, se sienta respaldado cuando se utilice el polígrafo. Exacto. Yendo a tu pregunta, en realidad, precisamente el fundamento cuarto habla de ese tema. Entonces, pone de una manera hasta 4 condiciones para que pueda operar, digamos, el polígrafo, ¿no? Pero que el trabajador tenga conocimiento de la prueba, los alcances de la prueba y las consecuencias que tendría. Las garantías que debe tener también la actuación de esa prueba, que tiene que ser, además de pleno conocimiento del trabajador, asistido por un abogado, por ejemplo, o podría ser eventualmente por un dirigente sindical, ¿no? Entonces,
esa es la parte, yo diría, que podría abonar un poco tu tesis, y no parecería, digamos, tan audaz, en el sentido que efectivamente, al fijar las condiciones para que la utilización del polígrafo, efectivamente sí, podríamos decir que eventualmente se está abriendo la puerta, ¿no? Y además de estos criterios que se han dado, existen también inclusive algunas hipótesis que el tribunal repara, como por ejemplo la seguridad y defensa nacional, etcétera. Pero yendo hacia el tema de las relaciones laborales, se fija mucho en la gravedad, ¿no?, de la circunstancia, en la gravedad, por ejemplo, de un probable hurto a la empresa, o que la propia empresa esté en riesgo porque de repente puede desaparecer si no se conoce la verdad de los hechos. Digamos, bajo ciertos supuestos extremos, aquí lo que hay precisamente en juego es el tema del test de proporcionalidad. Es decir, hasta dónde, digamos, puede extender más bien el poder de dirección del empleador, cuáles son los límites, y hasta dónde, digamos, es el núcleo duro de la protección a la intimidad del trabajador. Esa es la gran discusión. Entonces, de alguna forma, en supuestos extremos, yo diría inclusive, lo cual es el supuesto que tú has planteado, por ejemplo, yo diría el tema, por ejemplo, de espionaje, seguridad nacional. Es claro, eso prácticamente todas las agencias de inteligencia del mundo utilizan la prueba del polígrafo dentro de determinados contextos. La policía también eventualmente, por ejemplo, para la investigación de ciertos delitos. Claro. Ahora, yo diría que hasta ahí, digamos, llega la cosa. Digamos, hasta ahí, digamos, el intento del tribunal llega, o sea, aterriza de alguna forma, fijando ciertas condiciones para la utilización del polígrafo. Segundo, también pone algunos supuestos extremos en los cuales se podría aplicar. Y finalmente, pero al final, precisamente, el resultado es un poquito, digamos, frustrante, ¿no? Porque finalmente señala que no podría utilizarse por el tema de la autoincriminación del trabajador y la presunción de inocencia, por ejemplo, para precisamente el terreno de las faltas graves, por ejemplo, el terreno de la buena fe, y precisamente los supuestos en los cuales precisamente donde sería muy útil el polígrafo. Entonces yo creo que quizás, y ahí viene un poquito a cuento el voto singular de José Luis Sardón. José Luis, por ejemplo, señala que de alguna manera hubiera sido interesante hacer un ejercicio de respeto, cuál sería el valor probatorio. Claro, si es típica o típico, atípico, y sea típico, atípico es un medio probatorio emitido por el ordenamiento. Entonces, de una forma, como que se queda medio camino la sentencia en esa parte, quizás. Entonces, yo creo que el avance es hasta cierto punto, en el sentido que efectivamente bajo ciertas condiciones puede operarse. Sin embargo, también las limitaciones son notorias, ¿no? Por ejemplo, en el caso de mala fe, en el caso de determinados supuestos en los cuales yo creo que precisamente podría utilizarse el polígrafo. Ahora, la conclusión que yo extraigo, es que pudiera ser un sucedáneo en medios probatorios también. O sea, podría ir acompañado de otros medios probatorios. Por ejemplo, si hay declaraciones testimoniales que van en una cierta dirección, por ejemplo, en el caso de no busquemos un tema hurto o delito, precisamente es uno de los supuestos que plantea, pero ahí podría ser probablemente útil, digamos, el polígrafo, como un elemento de juicio adicional, coadyuvante. Claro, coadyuvante. ¿No? Coadyuvante, y yo creo que ahí sí, pero esa es una interpretación personal mía. Claro, porque hay una parte en la sentencia en la que dice el polígrafo puede servir, por ejemplo, para iniciar un proceso administrativo sancionador, un proceso, pero no, por ejemplo, para determinar responsabilidades. Exactamente, exactamente. Entonces ahí creo que es precisamente, creo es el fundamento cuarto, y ese fundamento creo que permiten decir que el tema llega hasta ahí nomás, ¿no? Pero a mí me parece que también un voto singular de alguna forma no forma parte, o sea, si bien el vocal Sardón de Taboada adhiere al voto mayoritario, agrega ese ingrediente que creo que de todas formas también forma parte del fallo, ¿no? Y además es una pregunta que prácticamente se cae madura, ¿no? Claro, porque... ¿Qué valor tiene entonces? Claro, porque de hecho los días previos ha habido alguna serie de artículos que se han dado, días posteriores mejor diré, y algunos decían por qué no se permitiría el uso del polígrafo, por ejemplo, para el acceso al empleo, ¿no? Que alguna gente considera que sí, otros que les parecería muy riesgoso, porque el tribunal en la sentencia dice que en el acceso al empleo no debería utilizarse. Porque lo que pasa es que yo creo que ahí habría una implicancia con el tema de la discriminación, porque podría ser utilizado probablemente, si se utiliza en modo general, no lo sé, ¿no? Yo creo que ahí la suspicacia viene más por el lado de una eventual contingencia, por el lado de discriminatorio, ¿no? Claro, por la orientación de las preguntas que se puedan dar, ¿no? Exacto. Claro. Por el cuestionario, y eventualmente pudiera obligar al trabajador a decir efectuar un tipo de declaración que pudiera corresponder a su esfera de intimidad personal.
Claro, y en este caso en el que se vio que un sindicato recurre por 3 de sus afiliados para evitar el uso del polígrafo, se da la condición de que los resultados del examen nunca se utilizaron, ¿no? Entonces se hace el examen del polígrafo, pero nunca, digamos, genera consecuencias prácticas porque no se remite a la policía que lo está investigando o genera algún tipo de consecuencias prácticas, ¿no? Es más, el fallo ha podido salir simplemente por el lado de la sustracción de la materia. Que habían 2 trabajadores que renunciaron y el otro simplemente no se comprendió ninguna investigación. Pero precisamente gracias a que el tribunal se ha querido ir al fondo del asunto, creo que tenemos un precedente interesante, ¿no? Claro, porque el tribunal ha podido quedarse en decir, me dicen que 3 han podido ser perjudicados, yo veo que ninguno de los 3 ha sido perjudicado. Es irreparable la agresión y por tanto ya no sería necesario pronunciarse, ¿no? Claro, claro. Agradecemos mucho al doctor Morales porque hemos podido ver un tema novedoso, como él señalaba, el uso de la tecnología en las relaciones laborales y específicamente con el polígrafo. Volvemos con las frases del programa. Los poligrafistas formales tenemos una responsabilidad. Tenemos la tarea de manifestar cuál es el uso de un polígrafo o una evaluación poligráfica. La interacción con las tecnologías ha potenciado el poder de dirección del empleador de una manera que puede llegar a niveles de intrusión. Bueno, eran esas las impresiones, las opiniones o frases de nuestros invitados del programa. Lo cierto es que se ha estimado que es constitucional el uso del polígrafo y además en esta respuesta de fondo se especificaron algunos criterios para el uso del mismo. De acuerdo, Rocío. Por ejemplo, se establece que se debe dar conocimiento al trabajador de que se va a emplear este mecanismo y se le da un tiempo de anticipación para que no, digamos, lo agarren de imprevisto. Ajá. Incluso él puede asistirse de un abogado defensor, para una vez que se lleve a cabo la prueba. Y también el tribunal entiende que un criterio válido para que se emplee esta es que los resultados sean de conocimiento del trabajador. Finalmente es constitucional el uso de este aparatito y en ese sentido es que se resolvió este tema con el sindicato que iba por lo contrario, ¿no? Bueno, llegamos al final del programa, gracias por haber estado con nosotros. Nos vamos como siempre recordándoles que cualquier comentario o sugerencia que ustedes estimen pueda ser tema de este programa, nos lo hagan llegar a nuestras cuentas en las redes sociales. Continúen en TV Perú, mucho más que ver. Chau, chau.